Hola, muy buenas tardes a todos. Yo soy José Díaz Canseco. Como sabéis, soy socio director de The Human Touch y soy profesor de la Escuela de Negocios EAE y de OBS Business School. Bienvenidos a todos a un nuevo webinar. Un saludo especial a todos los que nos estáis viendo, conectados desde nuestros países, como pueden ser Canadá, México, Brasil, Reino Unido, Colombia, Rusia, Francia y muchos otros países también de Latinoamérica. Antes de pasar a la presentación de esta sesión, me han pedido desde la escuela que os comente que es importante que sepáis que tenemos una revista que se llama Harvard Deusto, que ha creado una comunidad online de management para directivos que se llama Retos Directivos, y podéis visitarla en retos-directivos.eae.es. Allí encontraréis los mejores artículos de la revista Harvard comentados y analizados por profesores de la casa y expertos que colaboran con la escuela. Realmente os invito a visitarla porque es una muy buena fuente documental y de conocimiento. Muy bien, ahora sí, bueno, vamos a entrar en materia. Hoy celebramos un nuevo ciclo, como os decía. El ciclo que hacemos de conferencias y webinars, unos son presenciales, otros son online, retransmitidos como este vía streaming, que llamamos Ciclo de Desarrollo del Talento. Sabéis que es un ciclo que organiza el Servicio de Carreras Profesionales y la Asociación de Alumnos y Antiguos Alumnos de la Escuela, que tiene como objetivo daros herramientas, daros pautas para gestionar mejor vuestra empleabilidad, vuestra carrera profesional. En otras sesiones hemos aprendido a hacer un buen currículum, a trabajar y a preparar una entrevista de selección, cómo afrontar determinadas entrevistas, cómo afrontar una entrevista como un headhunter. Hemos aprendido también a tener entrevistas de otro tipo, a gestionar las competencias. Bueno, hemos visto lo que es la carrera profesional y la gestión de vuestra propia carrera profesional desde diferentes puntos de vista. Hoy vamos a hablar de la gestión de recursos humanos y de cómo reclutar empleados para un negocio, pero para negocios, vamos a decir, especiales. Para negocios que han creado emprendedores, para empresas pequeñas, muy pequeñas, que realmente son el tejido empresarial de este país. Y para eso tenemos a un invitado excepcional, que además es un muy buen amigo, que es Pablo Fernando de la Torre. Pablo, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Pablo, al que le agradecemos su participación, es emprendedor, es cofundador y consejero delegado de la empresa N2S, una empresa que está especializada en eficiencia energética, coche eléctrico, ¿verdad? Correcto. Y además, pues bueno, ha sido miembro fundador del MIT Enterprise Forum Spain. Así es. Y bueno, ex McKinsey. Sí. Un sinfín de experiencias profesionales que he visto en tu currículum. Pablo nos hablará de su experiencia como emprendedor en la creación de la compañía de N2S, sobre todo desde un punto de vista de la gestión de personas, de la gestión de recursos humanos, de la dificultad para contratar perfiles, pero también nos explicará cómo fueron los comienzos, ¿verdad, Pablo? Por supuesto. Muy bien, simplemente voy a dar 3-4 notas, como hacemos siempre, que hablamos de gestión del talento, porque lo que yo quiero es que Pablo hable con vosotros y os explique su experiencia. Muy brevemente, miramos un poco hacia atrás y vemos cuál es la curva del paro histórico hasta 2011, la curva consolidada, donde, como sabéis y hemos hablado en otras ocasiones, aunque esto ya son datos consolidados a 31 de diciembre del 2011, pues hemos llegado a 5.273.000 parados, lo que constituye un 22,85% de la población activa. Este año, dicen los expertos, que podríamos sobrepasar la tasa del 23,6%, con una previsión de crecimiento del Producto Interior Bruto para el 2012 del menos 0,2%, y del 2013 de un 0,8%, esto sí, de crecimiento. Y estos son proyecciones del año pasado. Un poco centrándonos más en la parte que nos toca hoy, que es en la parte de pequeñas empresas y grandes empresas. El gráfico, la tabla, que veis en pantalla simplemente nos muestra qué tejido empresarial, qué tipo de empresas constituyen este tejido empresarial en España. Y es significativo porque hace unos años el tejido empresarial estaba en torno al 89-91% de pymes, entre 0 y 249 empleados en España. Hoy
y estos son datos oficiales del Ministerio de Trabajo y del Instituto Nacional de Estadística, estamos en el 99,9%. Como aparece en la tabla, realmente es el 99,89% de las empresas españolas tienen entre 0 y 249 empleados. Y solo el 0,11% de las empresas españolas tiene 250 o más empleados. Y esa es la realidad española y empresarial de hoy. Además podemos ver en la parte baja de la presentación, en la tabla 2, una distribución de estas empresas, donde vemos que en torno al 54% son empresas del sector servicios y un abultado 24% es lo que llaman sector comercial o el comercio minorista. Estos, más o menos, estamos en el 78% de las empresas tienen relación con el sector servicios o con sectores afines, ¿vale? En la siguiente lámina estamos viendo qué tipo de empleo, según el estrato de asalariados y el porcentaje total para España en el pasado año, en el 2011, donde vemos que el 63,9% son pymes, el 31,6% son micropymes, es decir, tienen entre ningún empleado o 9 empleados, y luego en menor medida, como vimos en las láminas anteriores, en torno al 36,1% son grandes empresas porque tienen más de 250 empleados. Y para finalizar, y estos son al final las empresas que generan empleo, el 63, casi 64% del empleo que se genera en España lo generan las pymes. Y un 36%, como decía, las grandes empresas. Por lo tanto, el tejido empresarial, ese 99% del tejido empresarial que son las pymes, las pequeñas empresas y las microempresas, generan el 64% del empleo de este país. Y que son aquellas más sensibles a los movimientos, a los cambios del ciclo económico y, por supuesto, a las fuerzas que se dan en la coyuntura, como se está dando actualmente en la economía española y europea y en algunos casos mundial. Finalmente vemos la distribución de las empresas según la condición jurídica del administrador o del propietario fundador de la empresa, y dato significativo es que el 52,5% de las pymes españolas son personas físicas, son autónomos que desarrollan su actividad de forma independiente, 1.705.000 personas. Y el otro gran paquete, el otro gran volumen que está en la sociedad limitada son el 34,5% de las personas. El resto de porcentajes, estamos hablando de 3,2, 3,5 son menores, por lo tanto volvemos a reivindicar que las empresas que crean empleo en España, el 99% de las empresas que crean empleo en España son pymes de menos de 250 empleados, de los cuales en torno al 34% de ese 99% son sociedades limitadas, pero ojo, la mitad, más de la mitad, el 52%, son autónomos. Son personas que no tienen empleados o que tienen 1 o 2 empleados como figura autónoma, que al final son el eslabón más débil de la cadena, pero también son aquellos que por volumen simplemente tienen mayor capacidad de generación de empleo. Un empleado contratado por cada uno de estos 1.705.000 autónomos españoles, pues resolvería la mitad del paro que hay en España. ¿No te parece, Pablo? Definitivamente. Vamos, más claro, si no. Te voy dando el testigo ya, ¿eh? Sí, más claro no puede ser. Las pymes son la clave del empleo. En cualquier país. Ajá. En cualquier país esa es la clave. ¿Hasta qué punto para vosotros es significativos estos datos? ¿Cómo te ves reflejados en estos datos con la historia de tu compañía? Si quieres nos explicas un poco cuáles fueron los comienzos. Sí, si quieres empiezo ya, te cojo el relevo. Sí, antes, supuesto. a lo mejor contextualizar un poco mi historia, mi background. Es verdad que yo soy una persona que tengo la visión de la gran empresa porque he trabajado en multinacionales y tengo la historia más reciente del empresario emprendedor que se lanza a la piscina y monta un negocio desde cero. Entonces yo creo que puede ser enriquecedor. Aprovecharlo como quieras para hacerme las preguntas que creas oportuno. Es cierto que soy un emprendedor de base tecnológica, es decir, yo lo que hago, como cualquier emprendedor, lo que he hecho es innovar. Los emprendedores tienen que innovar, ¿no? Sobre lo que ya en el mercado sacan una forma distinta de hacer las cosas. Con eso montan un negocio
Y en mi caso he utilizado la tecnología que ofrece, la tecnología siempre ofrece nuevas formas de hacer cosas, es el principal factor de innovación. Entonces, con base a las nuevas tecnologías que están apareciendo y tomando ventaja digamos, los jugadores establecidos en la industria, que en la sociedad, que suelen ser bastante lentos de reflejos, monto una empresa. Anteriormente había estado trabajando en una multinacional del sector industrial, concretamente la paquetería, en TNT, y también estuve, como bien has dicho, en McKinsey, trabajando como consultor en varios países. Bien, yo creo que, lo has dicho tú, el reto hoy en día es el empleo, y dentro del empleo la clave son las pymes. Es verdad que las pymes pueden ser de dos tipos. Están las pymes de reciente creación, que es el empresario que la monta pues en esa misma generación, y la pyme histórica, que es familiar y que pasa de generación en generación. Entiendo que hoy vamos a hablar de las primeras, ¿no? Las pymes que son de reciente creación, que esas sí que son hoy en día, a mi modo de ver, la clave de la creación de empleo. Y además, en base a la experiencia que tengo, la forma de gestionar el talento es bastante singular. Es bastante singular. Tú me has pedido que te cuente mi experiencia, ¿no? Que comparta, bueno, pues mi visión de cómo se gestiona el talento. Y creo, en base a lo que yo he visto antes, en mi vida anterior profesional, que la forma de gestionar el talento en la empresa de reciente creación, sobre todo si es de base tecnológica, es muy distinta. Antes de saltar al grano de la materia, sí me gustaría puntualizar que hay dos tipos de empresas o de emprendedores. Las empresas de reciente creación pueden ser esas empresas que, digamos, tienen un crecimiento incremental. Alguien, un empresario, tiene una buena idea, monta el negocio y le va muy bien, contrata a una persona, le sigue yendo bien, contrata a otro más, le sigue yendo bien, crece, se monta a lo mejor en otro sitio el mismo negocio y es más lento, pero es mucho más seguro. Y luego está el emprendedor que tiene un crecimiento agresivo. Durante el principio sufre mucho, y suele pasar bastante en las empresas de base tecnológicas. Se pasa muy mal porque normalmente hay pocos recursos, la escasez de recursos es constante, y en un momento dado espera a que todo vaya muy bien, y es verdad, en un momento dado, si todo va bien, la empresa tiene un crecimiento exponencial y bueno, pues surge el Facebook y el Google de estos días. Son dos formas distintas. Por lo que yo conozco vuestra compañía y lo que hemos hablado en diversas ocasiones, vosotros habéis optado por la primera opción, por un crecimiento más orgánico. De hecho, algo que Pablo me comenta siempre, y se va a reír en cuanto lo diga, es el logro de su primer empleado. Ah, bueno, sí, claro. Eso fue un hito que además lo vivisteis intensamente, porque con los primeros ingresos de la compañía conseguisteis poder pagar la nómina al primer empleado que tuvisteis, que además llevaba colaborando tiempo con vosotros de forma más o menos... Sí, en el mundo del emprendimiento siempre se dice que hay tres hitos fundamentales. El más importante es el primer cliente, al que le haces una factura y luego la cobras. El segundo hito, muy importante. Exacto, el segundo hito es cuando alcanzas 1 millón de euros de facturación. Y el tercer hito es cuando consigues rentabilidad. Son los tres hitos, además secuenciales, que marcan, digamos, la evolución deseada de un emprendedor y que son importantes. Yo añadiría que el tener primer empleado es un reto importante, porque en ese momento, aparte de estar jugándote todo en esa apuesta que has hecho de lanzar un negocio, de repente ves cómo todo lo que te estás jugando y lo que podrías ganar lo estás poniendo en las manos de una persona que contratas. Y bueno, es un hito importante contratar. No solamente porque tú lo hagas, sino porque encuentras a alguien que comparte la experiencia contigo. Y es complicado, te acabo de cortar, es complicado aprender a confiar cuando aquello que estás creando realmente es tu niño, ¿no? Aquello donde has puesto tus ilusiones, toda tu visión, toda tu experiencia, y que pones en manos parcialmente de otra persona. Es difícil aprender
ya no con el primer empleado, vamos a hablar con los primeros 10 empleados, cuando ya no solo hacen cosas, sino que asumen responsabilidades importantes que ya no tomas tú. Es difícil aprender a confiar en otros. En mi propia experiencia es difícil, pero no mucho. Sin embargo, creo que de forma general es muy difícil. De hecho, el gran número de autónomos que se ve lo refleja. Claramente. De hecho, hay autónomos que empiezan así, empiezan a contratar gente, montan una empresa, se arrepienten y vuelven a ser autónomos, porque es difícil. Realmente la gestión de las personas, y dentro de esa gestión hay una parte esencial que es el depositar la confianza plena en una persona, es de lo más complicado de llevar en el tiempo. Yo personalmente creo que si no lo haces, no vas a crear empresa. Vas a tener un negocio en el que, bueno, te puede ir bien, pero nunca vas a montar una empresa de muchas personas y de alto potencial, que es en mi caso es lo que yo siempre he querido. O sea, realmente lo que motiva a una persona como yo, en el año 2005 dejé toda mi carrera profesional, que era bastante sólida y buena. Yo ahora mismo sería director general de cualquier empresa mediana, es lo que mi trayectoria diría. Lo dejé todo para empezar desde cero, porque quieres ganar un premio de libertad, de autonomía, de creatividad, y un premio también económico. Es una apuesta. Si te sale bien, puedes ganar mucho dinero. Si te sale mal, pues lo puedes perder todo, tienes riesgo. Realmente, en ese caso, que es mi caso, tienes necesariamente que depositar la confianza plena en las personas en las que delegas. Ese es uno de los grandes problemas de la evolución natural que tiene el emprendedor, que es que pasa de ser él solo, o ser un grupo de gente, a ser un equipo, y tiene que ir delegando de forma muy rápida y cambiar radicalmente la forma de hacer las cosas. Es curioso lo que comentas, y lo que estoy completamente de acuerdo contigo, porque además recuerdo una conversación con una persona que estaba en ese 52,5%, es decir, tenía su empresa, pero era autónomo, era él mismo el que hacía, facturaba, vendía, y además esta persona ha sido, porque actualmente no lo es, director de recursos humanos mundial de una compañía muy conocida. Y hace, yo creo que 3 meses, 4 meses comíamos juntos y me decía, llegó un momento en mi historia, en mi emprendidura, que tuve que decidir si esto era un proyecto personal, profesional, o si era un proyecto de varias personas, un proyecto empresarial, perdón. Y dice, yo tomé la decisión de que solamente era un proyecto personal, pero me arrepiento. Esto me decía, ¿no? Yo no soy capaz de trasladar esto porque yo no lo he vivido, pero yo recuerdo cuando él me comentaba, y me arrepiento, la enorme carga emocional que había en esas palabras. Sí, porque él al final seguro que tiene una aspiración personal que le llena, o sea, si la cumpliese le llenaría de satisfacción, y que ve que ha perdido en este caso, que es crear empresa. Claro. Pero igual que tienes a esa persona, tienes al que toma la decisión de crear empresa, y cuando se está comiendo los marrones que se come, te mira y dice, no sabes lo que me arrepiento. Son las dos caras de la misma... Claro, claro, ¿no? Al final siempre anhelas lo que no tienes, claro, ¿no? Pero yo sí. O sea, yo realmente, mi plan era, en no menos de 5 años, generar negocio suficiente a nivel internacional que soportase, en términos de recursos humanos, un equipo de más de 300 personas. Han pasado 5 años y no lo he cumplido, pero estoy en el camino. ¿Cuántos sois ahora? 50 y pico personas, ¿no? Somos 55. Sí. Realmente empleados directos menos, empleados directos son 42, la verdad es que cambia bastante, pero hay mucho contratado autónomo, dependiente, y incluso colaboradores que es como si fuese que tienen un acuerdo mercantil, pero es como si fuesen miembros del equipo pleno derecho. Me salta una pregunta que te iba a hacer después, pero te la tengo que hacer ahora. ¿Cómo consigue una empresa que está empezando, que tiene, vamos a suponer, 5 empleados, en ese primer año, supongo, ¿no? Que hay mucha ilusión, que hay una idea de negocio sólida, por lo que sé de vosotros, pero que al final no puede gestionar sus atractores como empresa, como proyecto, como otras compañías que están más consolidadas? ¿Cómo hace para atraer y para comprometer a personas que quizás podrían estar en otras compañías, en otros proyectos, como te ha pasado a ti, pero es el tuyo, y se embarcan en tu proyecto? Y lo digo con conocimiento de causa porque yo sé que hay muchas personas a las que les ha pasado eso.
Pues en tu compañía? ese es el reto y además el reto fundamental. Yo creo que probablemente las claves del éxito en el emprendimiento para hacer gran empresa son unas cuantas. El tener una gran idea y ser visionario es muy importante, pero la más definitiva es ser capaz de atraer al talento bueno. Y eso es un reto. Sobre todo cuando empiezas, date cuenta que cuando empiezas no tienes recursos de ningún tipo. No tienes dinero, pero no solamente es que no tengas dinero, es que no tienes tiempo. Entonces, en el momento en que estás viendo a clientes, gestionando a los clientes en el día a día, gestionando a inversores que necesitas que te pongan dinero, tienes que estar gestionando a tus propios empleados y además buscando a nuevos empleados. Es un reto, ¿no? Tienes muy pocos recursos. Las claves del éxito es encontrar el encaje. Tienes que, como en los recursos humanos, siempre es un tema de encajes. Pero hay muchas personas hoy en día que lo que le motiva es participar en un proyecto que le llene, por el contenido, por el equipo y por la proyección. Es verdad que, bueno, yo siempre lo digo, cualquier empleado cuando entra en una empresa tiene que mirar tres cosas, ¿no?, que tienen importancia, que es el jefe que tengas, lo que te vayan a recompensar por el trabajo que hagas y el contenido, el interés del contenido que tengas. Eso me suena bastante. Sí, te sonará a ti, ¿no? Pero yo creo firmemente, es que además cambia a lo largo del tiempo. Claro. Pero en tu caso, en vuestro caso, perdón que personalice, como compañía, y sobre todo entiendo que las primeras etapas de vuestra evolución empresarial, pues es no difícil, imposible ser competitivo salarialmente con el mercado, ¿no? Por lo tanto, las otras partes las tienes que dimensionar. Salarialmente no puedes competir, con lo cual es lo primero que tienes que dejar claro. Mira, la política de esta empresa, porque estamos empezando, es ir por debajo de mercado, porque queremos fichar a gente que no venga por el dinero. Es verdad que eso lo tienes que compensar diciendo, mira, si las cosas van bien, vas a ganar dinero mucho más rápido y mucho más que en cualquier otro sitio, y es verdad, son las reglas del juego. Pero quiero que sepas que vas a entrar aquí, vas a trabajar muchísimo y vas a cobrar menos de lo que cobrarías en una empresa estándar. Eso es muy bonito. Eso es lo primero que le dices. Entonces, si él reacciona positivamente, pues sigues, y si no dices, bueno, pues no hay encaje desde el principio. Pero tiene que haber algo más. Expectativas claras. Tiene que haber expectativas claras, es fundamental. Tiene que haber algo más. Ellos lo primero que hacen es preguntarse por qué tú te has metido en eso, porque ellos saben que es un follón. Entonces tienen que conocerte un poco. En la entrevista de trabajo tienes que darte a conocer tú como persona, porque ellos necesitan entenderte. Y una vez que les cuentas tu visión de dónde quieres llegar y qué es lo que quieres hacer, ellos tienen que sentirse atraídos por ella. Entonces están los que la quieren compartir y los que no. Los que sí, pues vamos bien. Y esa es la clave. Yo me he dado cuenta, conociendo a parte de tu equipo, que hay mucha gente, sobre todo en posiciones de media y alta responsabilidad, con un currículum impresionante, con muchas responsabilidades, con mucha experiencia, perdón, en empresas multinacionales, en el extranjero. Repito, es muy bonito, pero ¿cómo consigo enganchar, cómo consigo comprometer, a una persona que ha trabajado en un entorno internacional, en una multinacional que seguramente habrá cobrado el doble o 3 veces más de lo que yo, como pequeña empresa, y no solo estoy pensando en N2S, estoy pensando en todos los que nos están viendo, le puedo ofrecer? Sí, bueno, tienes que compensar con lo que no encuentra en la empresa grande. Muy bien. ¿Qué son las cosas que no encuentra en la empresa grande? Flexibilidad, cercanía. Yo soy el CEO y cualquiera entra en mi despacho y habla conmigo. Posibilidades. Y construir un proyecto, ¿no? Claro, posibilidades, eso no lo he dicho, pero es muy importante. Posibilidades de crecer como persona profesionalmente. Es decir, una empresa que tiene un alto crecimiento, nosotros crecemos todos los años de media un 70%.
es una empresa que constantemente crece. Y eso es muy atractivo para alguien que quiere fabricarse su futuro, porque tiene muchas posibilidades. Ajá. Con lo cual eso atrae. Atrae, como he dicho, la flexibilidad. Aunque es verdad que eso cada vez es más difícil mantenerlo, pero una empresa como la mía permite ajustarse a las necesidades concretas de cada uno. Pues si uno necesita trabajar en casa los lunes por la mañana, pues lo hace, no hay ningún problema. Vamos a resultados, no vamos a que esté a fichar tiempo. El equipo tiene que haber buen ambiente. Si no hay buen ambiente, eso no funciona. Entonces, en nuestra empresa ha habido buen ambiente siempre, y eso ha hecho que la gente esté muy, muy cómoda. Y en las grandes empresas no siempre se consigue. O a veces hay buen ambiente, pero es un poco, por decirlo de algún modo, falsete. En el nuestro es que es absolutamente transparente, porque cuando hay un problema se dice, oye, aquí hay un problema, vamos a resolverlo. Hombre, sí, perdona, Pablo. Sí, y por último, muy importante, el participar de un proyecto común y sentirse padre de la criatura. Yo creo que eso es algo que conscientemente hemos hecho los socios fundadores, que somos Fran de la Peña y yo, y es el hacer partícipes a toda la gente que entraba a la empresa del proyecto para que lo sientan tan nuestro como suyo, y todos lo sienten como suyo. Es muy importante. Muy bien. Yo creo que eso es lo que tienes que hacer para compensar, porque si no es muy complicado. Y evidentemente con el tiempo dar muestras de que pueden ganar dinero. Con lo cual es verdad que las subidas salariales en algunos momentos determinados pueden llegar a ser muy, muy altas y muy rápidas. Una empresa que está creciendo tan rápidamente como vosotros, antes de que se me olvide, has comentado el tema del clima organizativo. Hay muchos estudios en el mercado sobre el clima organizativo y muchos de ellos coinciden en que cifras aproximadas, en torno a un 65% de buen clima o de mejora del clima organizativo influye o impacta en torno a un 30-35% de la rentabilidad de la compañía. Es muy importante. Y eso está 100% medido. Lo que estás diciendo va completamente en línea con los estudios que hay. Sí, el clima hace que la gente le dedique más horas, porque está contento, quieres... Yo creo que es una mezcla del clima, que es sentirse a gusto trabajando, pues sobre todo, si hay un empleado que tiene un marrón en casa y está estupendo en la oficina, es que va a querer trabajar, porque le apetece más. Pero no solamente eso, también es el reto. Constantemente, una empresa como la mía es un reto. Yo no le engaño a nadie, yo a todo el mundo le digo que la empresa esta va muy bien de momento, pero mañana, como no sigamos trabajando con ritmos, se puede ir a la mierda. Y además, los retos que hay que conseguir todos los años son bastante importantes, con lo cual la gente se coge esos retos y los tiene dentro y se prueba a sí mismo superarlos. Te voy a coger yo el testigo ahora porque además tenía una última lámina preparada y voy a ser un poco malo. Si me permites, sí. Vamos a mirar la última lámina. Fíjate, es un estudio de The Economist que es del 2010, pero que es perfectamente válido, que hemos visto en otras ocasiones. En algún evento, algún webinar o la gente que ha venido a clase presencial lo ha podido ver, pero que la verdad es que me viene al pelo ahora, Pablo. Fíjate, el estudio dice que los trabajos de responsabilidad y retribución media están decreciendo en todos los países europeos, incluido España, ¿vale? España, en estos tres elementos de medida, siempre está en la media, debido a que son trabajos con un alto porcentaje de procesos rutinarios y que la tecnología pues, puede hacer irrelevantes o puede hacer que se puedan sustituir. Entonces, este tipo de trabajos van cada vez decreciendo más. Los puestos de trabajo con una responsabilidad y retribución baja no pueden ser sustituidos y siguen siendo necesarios. Sin embargo, los puestos de responsabilidad y retribución alta están creciendo en todos los países europeos, incluido España, ¿vale? Quizás España no está en la cabeza, pero están creciendo. Son los que más crecen. Son intensivos en conocimiento, en procesos de abstracción, analíticos, es decir, en definitiva, pueden aportar mayor valor añadido a la cuenta de explotación, a los servicios de la compañía, son intensivos en formación, en habilidades de gestión, en habilidades profesionales. Y estos son los que más crecen. Por lo tanto, y los expertos coinciden con lo que voy a comentar ahora, Europa se está polarizando en aquellas empresas que ofrecen servicios y por tanto tienen empleados que aportan poco valor añadido y se quedan en una franja baja,
de productividad también, y aquellas empresas que tienen profesionales de muy alto valor añadido, porque ofrecen un alto valor añadido y además pueden pagar mayores retribuciones. Cuando una empresa, como cualquiera de los compañeros que nos están viendo ahora, empieza, aunque tú tengas un producto o un servicio de muy alto valor añadido, ¿cómo haces para crear ese contenido, esa realidad de cada puesto de trabajo, de la realidad de la compañía, si además tú no puedes pagar esos salarios? ¿Existe tanto contenido al principio? Estoy pensando en los 2 primeros años de la compañía, cuando quizás tú tienes la foto de lo que quieres crear, no, pero lo que tú conoces de mi compañía, José, es de los últimos años. En los primeros años, mi gran frustración era saber todo lo que había que hacer y lo que se podía hacer y no tener recursos para hacerlo. Es que no los tienes. No los tienes. O sea, que había más contenido de lo que realmente podíamos... hay contenido de fondo, pero no tienes capacidad de ejecutarlo, aunque tuviese... O sea, lleva un tiempo desarrollar el potencial de una empresa. Entonces tú tienes la visión, sabes todo lo que hay que hacer, pero tienes que empezar desde muy abajo y cuando empiezas de muy abajo es que no puedes contratar gente de alto nivel. No puedes, es imposible. Entonces, o te asocias... Solo puedes hacerlo si te buscas socios. Entonces te asocias y sí, o si no, tienes que darte tiempo para que la empresa vaya avanzando del mejor modo posible hasta el momento en que puedes. O crear estructura, crear cantera, y hacer que la cantera suba por la pirámide de la compañía, haciendo promocionarla, ¿no? Y que al final sean los que tiren de las riendas en los próximos años. Pero eso necesita una gestión concreta de recursos humanos. Y una pregunta que te quería comentar... Lo que pasa es que la cantera... ¿Y si tienes tiempo para eso? Claro, la cantera para mí no tienes el tiempo que necesitarías para formarla bien. Es el problema que tiene la cantera, es que tienes que hacer tantas cosas cuando empiezas que te falta el tiempo para formarles. Entonces sería lo bonito lo que tú has dicho, pero es difícil, es difícil. Además que en momentos posteriores sí, pero cuando empiezas la gente de cantera con mucho potencial, que es la que te interesa, porque si vas a invertir tiempo en formarles, pues te interesa que sean de potencial, no alguien que luego no te vaya a valer. La propuesta de valor para ellos no te creas que es tan clara, porque ellos necesitan formarse. Entonces, no tienes un proceso de formación estructurado, no tienes suficiente tiempo para darles y tampoco tienes marca que darles. Ellos también tienen que hacer currículum. Entonces, no te creas que no es fácil hacer cantera cuando empiezas. Es más fácil después, pero no cuando entras. Yo creo que la clave es tener a un tío suficientemente senior con las ideas muy claras, de saber lo que quiere en la vida, que quiere apostar. Eso es lo que hay que buscar cuando empiezas. A mí, vamos, es mi experiencia, ¿eh? Luego también cuando empiezas, porque no puedes fichar al tío bueno, tú sabes que la gente que estás contratando no va a durar, porque es imposible que siga el ritmo de crecimiento de la empresa. Bueno, si sigue, a lo mejor sigue en unas funciones que que probablemente no encajen con su expectativa inicial. Y bueno, tienes que saberlo y comprenderlo. Es un poco frustrante, pero es lo que hay. Has hablado de retos, sí. Y es una palabra que la has sacado en varios momentos de la entrevista. Sí. Te hago una pregunta, que yo creo que es difícil, ¿no? Pero ¿hasta qué punto la gestión de personas es un reto para un emprendedor? Porque quizás no es el primer punto a atacar. Como tú muy bien has dicho, lo primero es tener el primer cliente, cobrar la primera factura, luego poder crecer más o menos orgánicamente, poder crear estructura, y al final la función de personas queda como en un rincón, hasta que llega un momento que he hecho una cuenta y digo, pues si tengo tantos y tengo que empezar a hacer cosas, ¿no? Al final los directores de recursos humanos ponemos ese número en torno a las 60, 70 personas, 100 depende de algunos sectores. Yo creo que es importante asesorarse rápido, a partir de 30 y pico personas. O sea, no tienes la necesidad de contratar, digamos, a alguien permanente ahí que te haga la función de personas, pero sí que necesitas asesorarte rápido, y en nuestro caso hemos tardado bastante. Bueno, teníamos una ventaja, ¿no? Y es que
a mí me gusta el tema de las personas, entonces yo me he asegurado que más o menos hubiese una política lógica, que lo que se contaba pues tuviese sentido, que hubiese un plan de carrera explicado y que más o menos luego se cumpliese. Que tú me dirás, pues has hecho una labor un poco mala, pero bueno. Pero la verdad es que yo recomiendo hacerlo antes. Yo pienso que el director de recursos humanos es una función muy importante, pero el que de verdad tiene la función para cada persona es el jefe de cada persona, es clave en su desarrollo personal. Y él tiene que hacer ese papel y yo lo he impulsado a cada persona. Pero no, el día a día no te permite tener una coherencia, explicar bien las cosas, que claro, llega un momento ya que te empiezas a perder, luego empiezas a delegar. Pues yo delegaba mucho en el director financiero. Y claro, al final al director financiero le iban a contar las cosas como si fuese la persona de recursos humanos, luego él me consultaba a mí y se iban tomando decisiones que eran un poco oportunistas y eso es lo que no debe ser. Porque no había una política o un criterio definido, como es lógico en una empresa pequeña, ¿no? Claro, ese es lo que pasa en muchas empresas familiares y yo creo que eso es de las cosas que cuesta más delegar, ¿no? El que la decisión de las personas no pase necesariamente por el propietario del negocio, por decirlo de algún modo, ¿no? Eso, anda que no hay empresas familiares, ¿no? Que el dueño del negocio coge los billetes a fin de mes, los entrega. Las hay, todavía las hay. Hay muchas, ¿no? Y bueno, pero es necesario. Desde luego si quieres crecer y quieres hacer gran empresa. Y si es difícil y es complicado gestionar, compaginar las funciones y el día a día y la agenda de un CEO en la gestión de personas, sobre todo en las primeras etapas, si eso es difícil, ¿cómo es posible además innovar en la gestión de personas? Porque tú has hablado mucho antes de innovación y yo sé que cómo tú visionas la gestión de personas no es de una forma muy tradicional. Para ti la gente, las personas, el equipo que conforma una compañía es algo que aporta un valor añadido real, no solo son palabras bonitas, sino que es algo real. ¿Cómo ves hacia el pasado o hacia el futuro esa innovación en la gestión de personas? ¿En qué se traduce para que según tu visión vaya en línea con esa compañía que tú entiendo que visionas en los próximos años, ¿no? Bien. Bueno, yo soy un firme creyente en que la mitad del éxito o una parte fundamental del éxito empresarial reside en las personas. Y para ello, mi forma de verlo, la clave del éxito, es una política clara de desarrollo profesional, donde hay responsabilidades claras asignadas a todo el equipo y hay un seguimiento. Eso para mí es muy importante. Es decir, por ejemplo, el jefe comercial tiene que tener muy claro que sus objetivos son comerciales, pero él tiene que tener claro que tiene una responsabilidad de formar a la gente que hay por debajo. Y esa es la forma en que me gustaría evolucionar. De momento no estamos ahí, porque es muy complicado. Hay que hacer tantas cosas que si encima te ocupas de tener que estructurar, digamos, el desarrollo profesional de tu gente. Pero bueno, para eso te puedes asesorar, ¿no? Para eso está el director de recursos humanos o alguien que te ayuda. Pero la verdad es que yo creo que esas personas, los responsables, los jefes de cada persona, tienen que asumir esa responsabilidad. Y yo ahí sí que soy bastante flexible en encontrar nuevas fórmulas para hacerlo. Aunque no te lo creas, ya hemos consumido 3/4 del webinar, ¿sí? ¿Vale? O sea, se nos ha pasado volando. Un poco como vamos a ir ya terminando para que también nos hagan las preguntas desde las diferentes redes sociales. Te voy a hacer solamente 2 preguntas finales, sí. Si tú quieres luego aportar alguna cosa más. ¿Qué le recomendarías a todas las personas que son emprendedores, que han sido emprendedores o que quizás quieren entrar en el mundo emprendedor y tienen miedo, falta de confianza, o ya tienen 2 personas pero no saben cómo hacerlo? ¿Qué consejo les daría en general? No lo circunscribo solo a la gestión de personas. Vale. Bueno, un consejo genérico. Sí. Además ahí me toca como presidente del MIT Enterprise Forum, que es una organización mundial de emprendimiento. Creo que tengo la obligación de decirlo. Yo quiero decirle a esas personas, quiero deciros a vosotros que si tenéis dudas a la hora de emprender, no penséis bajo ninguna circunstancia que no sois la persona adecuada porque tenéis dudas, porque todo el mundo tiene dudas. Y no tiene dudas solo en el momento inicial, sino que tiene dudas a lo largo de toda la vida de la empresa.
Y las claves del emprendimiento son muchas. Hemos hablado antes de tener una buena idea, una buena visión, tener un buen equipo, por supuesto, pero hay una que es fundamental, que es la resistencia. Como llaman los ingleses, el resilience. Resilience. Resistencia, porque la vida del emprendedor es extremadamente dura. Tienes éxitos que te hacen disfrutar muchísimo y tienes valles que te caes, o sea, pasas del éxito absoluto a la máxima miseria. Y la clave es, si estás en el suelo, te levantas y sigues. Es como cuando haces una maratón que te da muchísimas ganas de parar y abandonar, pues no abandonas, sigues. Y eso es la clave. Eso es el consejo que diría. Con lo cual, si tenéis la impresión dentro de que esto es lo que os tira, que esto os va a hacer felices, hacerlo. Aunque tengáis dudas, hay que hacerlo. Bueno, yo creo que es un muy buen consejo. Y ya para terminar, si te parece bien, hago esta última pregunta y pasamos con las preguntas del foro. ¿Qué habilidades, esta es la pregunta estrella, la he dejado para el final, Pablo, ¿Sí? ¿Qué habilidades, qué características, qué elementos de éxito consideras que son los fundamentales que debe tener el emprendedor? Hablo de los elementos de éxito, de las habilidades del emprendedor, no del proyecto. ¿Cuáles consideras que son los que sí o sí pues, es recomendable tener? Bueno, es claramente el liderazgo, pero el liderazgo, se habla mucho de ello, ¿no? ¿En qué consiste el liderazgo del emprendimiento? Hay muchos liderazgos. Sí. Básicamente hacer que las cosas pasen. El emprendedor no tiene que pensar mucho, tiene que hacer mucho. Y tiene que equivocarse. Se va a equivocar, no pasa nada, pero tiene que, si se equivoca, resolver y seguir. Y eso es parte del liderazgo. Una parte esencial. Y eso, bueno, se puede aprender, pero es muy intrínseco en la persona. Y hay otra cualidad muy importante que es de gestión de personas. Yo creo que hay pocos emprendedores que no tengan la habilidad de ganarse la confianza de su gente. Tienen que ganarse la confianza de su gente. Tienen que ser auténticos y tienen que ser transparentes en que tienen un plan, que se pueden equivocar, pero que están ahí para apoyar, para hacer cosas conjuntamente y transmitirles esa confianza. Eso es lo importante. Creo que los elementos esenciales, aparte de tener una buena visión, pero la buena visión, de verdad que muchas veces a mí me ha dicho la gente, lo importante de hacer empresa es tener la idea. Bueno, las ideas cambian, vamos. De la idea original que era mi empresa, lo que luego ha ido evolucionando, pero igual que la mía, muchas, y eso que nosotros hemos sido muy constantes, es un mundo. Con lo cual lo importante es tener una buena visión, pero no una idea que está ahí, que es la luz que te guía, no. Una buena visión de por dónde están las cosas, por dónde puedes crecer y hacer empresa, y acompañar esa visión que se va a ir modificando, vamos, os seguro. Muy bien, yo voy a hacer un breve resumen. Me he apuntado los quick wins que has comentado en esta sesión. He sido tiempo a mi compañera para que recopile las preguntas. Tener una gran idea es algo importante. Atreverse y confiar en los demás. Confiarles la gestión de tu proyecto, de tu bebé. Sabiendo que te vas a equivocar, pero da igual. Te puedes equivocar, no es que te vas a equivocar, te puedes equivocar. Pero no es parte del aprendizaje. Es necesario, es fundamental. No, si no, no se hace nada. Dar contenido al proyecto, al equipo, que sea un proyecto común, que se visione y que se comparta como algo propio. Generar y gestionar unas expectativas claras. La mitad del éxito empresarial decides que reside precisamente en las personas. Y como final, bueno, que todo el mundo tiene dudas, que a lo largo de la vida de la empresa hay muchas dudas y momentos álgidos y bajones importantes, y lo importante es la resilience, ¿no? Así es. Yo creo que son buenos consejos los que Pablo nos ha dado. Tomaría nota, aprendería de ellos, incluso repasaría el vídeo, que sabéis que lo vais a tener grabado en las redes sociales y en las webs de la escuela. Y si os parece bien, y si tú me lo permites, Pablo, pasamos con las preguntas. Por supuesto. Sí, pregunta Marta. ¿Cuándo recomiendan contratar al primer empleado? Vale, Marta nos pregunta que ¿cuándo recomiendas, Pablo, contratar al primer empleado? Tengo que repetir porque ella no tiene micrófono y no lo oyen desde casa. Pues mira, Marta, eso depende de
del tipo de empresa que tengas. Si es una empresa que apuesta mucho y tiene un inversor por detrás que quiere que llegues muy lejos, tienes que contratar desde el primer momento. Si es una empresa que te la estás buscando, vamos, la estás montando tú mismo o tú misma, con muy pocos recursos, pues tienes que ser cuidadoso en contratar. Entonces tienes que esperar al momento en el que realmente no seas capaz de darle a tus clientes lo que les estás prometiendo porque no tienes un empleado. Ese momento lo vas a saber muy pronto y en ese momento tienes que decir, mira, tengo que contratar a alguien. De hecho, debes ir con el tiempo buscando, mucho antes, ir seleccionando posibles candidatos, y es muy importante ver a muchísima gente. Tienes que ver, claro, tienes que estar viendo a gente. Para posibles clientes, ver a gente. Para posibles empleados, ver a gente. Tienes que estar viendo a gente. Es una obligación. O sea, más que nunca tienes que tener un ojo en el mercado. Sí, no sé, no, ¿cómo? Siempre tienes que tener un ojo en el mercado. Digo, más que nunca. Más que nunca, en vale, otro sí. tipo de compañías, Sí. quiero decir. Más que nunca, más que nunca. Un ojo en el mercado. Siempre. Porque incluso puedes encontrar oportunidades que en ese momento no valoras, pero que te pueden servir 3 meses antes con esos crecimientos. Así es fundamental estar en foros, en reuniones con amigos, el típico que nunca ibas porque era un rollo, pues tienes que ir porque nunca sabes lo que va a surgir. Muy bien, siguiente pregunta, por favor. ¿Cuál es la mejor opción? ¿Hacer selección directamente o a través de consultoras? Buena pregunta para una empresa de emprendedores. Si, bajo tu punto de vista, la mejor opción es hacer la selección directamente o a través de una empresa que se dedica a selección, recruitment. Es difícil de contestar en mi caso porque tengo dudas. Yo creo que depende del momento de la empresa. Cuando se usa un profesional para buscar gente, la probabilidad de fallo es menor. Pero también es cierto que, bueno, que a lo mejor no ven ciertas cosas que tú puedes ver en gente. Yo creo que si tienes a 3 candidatos o 2 candidatos que más o menos encajan, para el emprendedor es importante tirarse a la piscina rápido y hacerlo y no estar contratando a una empresa especializada. Lo que pasa es que si ya la empresa empieza a crecer y no vas a tener el tiempo de buscar, pues puede ser una buena idea contratar una consultora. Al principio yo usaba bueno, las fórmulas electrónicas, InfoJobs, InfoEmpleo, me daban juego. Pero la verdad es que las personas que he contratado por esa vía, estoy intentando recordar, porque somos 50 y pico, pero han pasado por la casa como 80 o 90. Creo que ninguno me ha dado buen resultado. Esto no dice mucho de... No vamos a decir marcas, pero... Por lo tanto, la nariz y tener a la persona delante es importante. Muy importante, ¿no? súper ¿Tú importante. te fías mucho de esa intuición que dicen que muchos emprendedores tienen a la hora no solo de contratar, sino también de meterse en unos u otros negocios? Sí, porque el encaje, la clave de la contratación es que haya encaje entre lo que él busca y lo que tú buscas de él, las dos cosas. Y eso se comparte por el sentimiento, porque tú le estás transmitiendo, oye, que esto es una apuesta, y ves cómo respira. Es muy importante ver el cara a cara. Pero bueno, con InfoJobs y ¿cómo se llaman? No digas. Ya, bueno, ¿cómo se llaman las de empleo? Y el resto, los foros de empleo o los job sites. Sí. Los job sites, vamos a dejar. Job sites, bueno, pues los job sites te dan muchísimos currículums y luego los ves. Igual, luego los ves. ¿Y es más importante para ti el fit o el encaje con el contenido del puesto, es decir, con lo que hay que hacer, o con la cultura de la compañía, que en los primeros años es tan importante para un emprendedor porque se le puede mutar? Las dos cosas son muy importantes, pero yo creo que comparado con otro trabajo o otra empresa, es mucho más importante lo segundo, la cultura, el encaje con la cultura. ¿Por qué? Pues porque en una empresa de alto crecimiento, reciente creación, el que la persona contratada tiene que ser consciente que va a trabajar en muchas cosas, tiene que ser un poco todoterreno, y eso, el encaje no es tanto el contenido de lo que hagas, es cómo tú puedas trabajar con tu gente, con la gente de la empresa. De hecho, el contenido al final es algo que es aprendible, ¿no? Y es aprendible, sí, siempre. Vamos, la gente que mejor resultado me ha dado es gente que ha aprendido.
en la empresa. Muy bien. ¿Más preguntas? Sí, Karina. Karina. ¿Es mejor contratar empleados con gran experiencia o contratar empleados sin experiencia y entrenarlos a nuestro modo de trabajo? Buena pregunta la que hace Karina. ¿Es mejor contratar empleados con mucha experiencia o sin experiencia y que vamos a decir que amoldamos a las necesidades y a la forma de hacer de la compañía? Yo creo que tiene parte de truco esa pregunta, ¿eh? Sí. Gracias, Karina. Pues mira, Karina, es verdad que no tiene una respuesta fácil. Lo ideal es contratar a gente que se amolde, que aprenda con la empresa y se amolde, pero te puede salir muy mal, porque la clave de un emprendedor es que, como he dicho yo, que haga cosas, que crezca, y muchas veces la gente con experiencia puede aportar tanto que contratando gente que no la tiene, pues pierdes eso. Yo creo que la clave es un mix, tener un buen mix. Si tienes gente que está aprendiendo, que solo aprende de la empresa, es malo. Si tienes gente, lo malo que tiene la gente que ya viene con experiencia es que viene con ideas preconcebidas y bueno, no pasa nada, pero es menos flexible y las empresas, los emprendedores tienen que ser flexibles. Yo creo que hoy en día el talento que tiene la gente con mucha experiencia está absolutamente desaprovechado. Es más, recomiendo a los emprendedores que se nutran de esas personas que están hoy en día en la calle, porque realmente el sistema como que dice que ya son muy mayores, entre comillas, y lo que son pozos de experiencia y conocimiento dispuestos a compartir. Sí, pero contrariamente a lo que dices, Pablo, Sí. una de las primeras quejas de las personas que buscan o de alguna forma potencian trabajar en el extranjero es la falta, por encima del salario, Sí. la falta de oportunidades y de retos y de proyectos interesantes en España. Es curioso, ¿eh? Sí, claro, es que pero por el momento de crisis en el que estamos, o en general por Yo la creo que en coyuntura. general. Somos los españoles en general y los emprendedores en particular, no somos lo suficientemente generadores de retos interesantes y de contenido interesantes y de metas y de proyectos pues tan interesantes y tan comprometedores como el que tú has sabido crear junto con Francisco de la Peña y que por lo tanto habéis sido capaces de seducir a tantos profesionales. Yo veo muchos proyectos apasionantes en España. Lo que pasa en España es que en las últimas generaciones, es mi perspectiva personal, Sí, por en supuesto. las últimas generaciones ha habido mucha gente que se ha educado en una cultura fácil. Entonces, si se hacía emprendedor, tenía una idea brillante y quería desarrollarla, pero en cuanto veía que eso era duro, lo dejaba y se iba a otro lado. Resilience. Sí, el resilience. Yo creo que todos los proyectos bonitos, que ahora decimos, jo, qué proyecto tan bonito, han pasado por etapas desastrosas y la clave es perdurar. Pero la gente en España es muy creativa y muy innovadora. Y bueno, hay una mezcla, pero cada vez más tiene una visión global como para hacer proyectos suficientemente atractivos. Muy Tienen visión global, pero luego es verdad que es poco ambiciosa. En general, el emprendedor español no es se contenta con tener una gran idea y hacer algo, pero no quiere Quizás comerse el buscamos mundo. también retornos muy cortoplacistas, ¿verdad? Sí, eso pasa mucho. Puede ser. Pasa mucho. Muy bien. Más preguntas. Pregunta Jesús. ¿Qué tipo de contrato recomienda utilizar para los empleados de autónomos? Jesús pregunta que, no sé si es una pregunta adecuada a un Sí. CEO, pero bueno, Sí. ¿qué tipo de contratos recomiendas para los autónomos, para contratar autónomos? Bajo tu experiencia, Pablo. Bueno, pues hay una fórmula estándar que es yo he contratado a muchos desde el principio. Autónomo dependiente, que básicamente está regulado y lo único que tienes que especificar ahí es si le vas a dar indemnización o no, con lo cual conviene especificar si tiene derecho a indemnización por despido, que en mi caso nunca la tiene, y las vacaciones, que tiene derecho a vacaciones, especificar cuáles son. Es muy sencillo, realmente hay, si te metes, ¿se llamaba? Andrés, ¿cómo se llama? Jesús. Pues Jesús, si te metes en la página en Google y pones contrato autónomo dependiente, te saldrán plantillas bastante estándar. Es bastante estándar, sí. ¿Tenemos alguna pregunta más? Joana dice,
¿cómo hacer que la pyme sea atractiva para los asalariados? Muchas veces son empresas pequeñas y los jóvenes solo quieren trabajar en Google. Joana dice que cómo hacer la empresa atractiva bueno, para los empleados, porque hay muchas empresas o hay muchas personas que solo quieren trabajar en Google. Pues eso... O hay que ser Diana un pequeño tiene que Google. encontrar su hueco para hacerlo atractivo. Tienes que encontrar tu hueco. Todas las empresas pueden encontrar su nicho que las hace especialmente atractivas frente a otras. Y además ese nicho tiene que ser un nicho que atraiga al perfil de persona que ella quiere. Entonces, si el perfil de gente que ella quiere son desarrolladores, pues los desarrolladores a lo mejor quieren trabajar en empresas como Google. Para hacerlo atractivo, ¿qué puedo hacer? Pues posiblemente darle contenido y, muy importante, incentivos a largo plazo. Yo creo que eso es algo fundamental para las empresas de base tecnológica, el que el trabajador vea que si empieza aquí en unas condiciones y hace un trabajo interesante, el trabajo tiene que ser interesante para la gente tecnológica, si las cosas van bien va a tener un premio mucho mayor que cualquier otra empresa. Compartir beneficios puede ser una fórmula. En el mundo de la tecnología nosotros hablamos de los stock options, aunque ahora ya no están de moda y es verdad que no son tan atractivos, pero Aquí te lo ha comentado hace poco, ¿verdad? sí. Y es verdad, además, es verdad. Sí. Muy bien, más preguntas. Sí, Quizás las dos últimas. Vale, esta es de Luis. ¿Cómo fijar la retribución de un empleado para una pyme? Luis nos pregunta que cómo fijar la retribución para un empleado para una pyme. ¿Bajo qué esquemas habéis gestionado la retribución durante estos años? ¿Con 1, con 10, con 15, con 20, con 30 de empleados? ¿Cuál era el esquema? ¿Cuál era la referencia? Entiendo que es un poco lo Sí. que Luis nos pide, ¿no? Pues mira, ahora mismo es muy complicado una fórmula magistral porque el mercado está roto. Entonces hay gente muy válida dispuesta a trabajar por muy poco dinero. Mi recomendación es, en base a compañeros que te puedan decir, a mí que estén trabajando en situaciones similares o otros empresarios que tengan empleados del mismo perfil, preguntar cuál es el salario medio de mercado y en la entrevista de trabajo empezar por abajo, a ver cómo respira. Ahora, lo que también estoy de acuerdo que si al final la persona decide apostar por la empresa y le está ofreciendo mucho menos de lo que ganaba o mucho menos de lo que es el mercado, un consejo muy fuerte para Luis es que no se piense que está conforme con ese salario, simplemente está probando, te está probando a ti como empleador y eso hay que tenerlo presente. Es decir, en el poco tiempo, si el tío es bueno y está aportando valor, tienes que enseguida subirle. Muy buen comentario, muy buena reflexión. Comenta José Manuel que en muchas ocasiones para empezar un nuevo proyecto nuestros socios son amigos muy cercanos. ¿Es esto peligroso? Para José Luis, Sí. José Luis nos dice que en muchas ocasiones para comenzar un nuevo proyecto nuestros socios son amigos muy cercanos. Si esto es peligroso o no, además es un ejemplo que te viene Sí. muy bien porque uno Bueno, de es que tus socios mi es tu socio, mejor bueno, amigo. tengo muchos socios, pero el socio fundador, el otro socio fundador es amigo mío desde que teníamos 4 años y somos perfiles radicalmente distintos. De hecho, yo que había montado otros negocios con él, pero no profesionales, dedicarme a ellos, sino más bien mientras trabajaba tenía un negocio. De hecho, montamos un club de esquí y cosas muy interesantes. Siempre dije, nunca me voy a asociar con Francisco. Y luego me asocié. Yo creo que tiene una ventaja fundamental el asociarte con un amigo, y es que le conoces mucho. Es verdad que a lo mejor no le conoces profesionalmente y te puede llevar una sorpresa, pero le conoces. Y eso aporta. El lado malo es que muchas veces con los amigos, como hay confianza, no se hablan suficientemente las cosas, y eso es un error. Yo creo que con los amigos es con quien más hay que hablar las cosas. De hecho, yo con Fran hemos estado hablando de nuestros temas societarios desde que empezamos. Me acuerdo que nos dábamos paseos por la tarde, vamos a dar un paseo y hablábamos de nuestros temas
constantemente, y es muy importante hacerlo. Incluso recomiendo que se haga por escrito. Y luego tiene un aspecto malo los socios, es que si te enfadas pierdes una amistad. Lo más seguro es que la pierdas, que es un aspecto malo. Pero lo demás es bueno. Una respuesta sí, muy clara y muy nítida. Sí, yo diría además que hay un dicho, y es que los socios es un mal necesario, porque es verdad que en el mundo del emprendedor es una fuente de conflictos permanente, porque tienes que conjugar los intereses de distintas personas. O si eres dos socios, vale, pues si sois ya más, estás conjugando los intereses de distintas personas que pueden ser muy distintos, y además todos se sienten en igualdad de derecho a la hora de decidir y opinar para llevar un proyecto adelante. Entonces es una fuente permanente de conflictos. Ahora, por otro lado, el socio es necesario. Por eso se dice que es un mal necesario. ¿Por qué? Porque es imposible llegar lejos en un socio. Entre otras cosas porque el ser humano, es frágil. Y el resilience que decíamos, la durabilidad, el aguantar el bache, si no hacerlo solo es muy complicado. O sea, para un emprendedor hay cosas que no puedes hablar con tu mujer, punto pelota. Tienes que hablarlo con tu socio o con otros emprendedores. Los que están solos como socios, no tienen socios, lo que sí que les recomiendo encarecidamente es que se asocien con otros emprendedores. Hay organizaciones como la EO, Entrepreneurship Organization, o otras que básicamente son emprendedores que se reúnen y se lloran las penas y se apoyan unos a otros. Está muy bien. Yo tengo miedo que lo que acaba de decir de su mujer sea trending topic en Twitter, ¿eh? Hacemos la última pregunta, por favor. Quedan 3 más. ¿3 más? Venga, vamos a hacer las 3. Venga, va. Pregunta Marta otra vez. Marta, ¿En qué momento dejan de sentirse padres del proyecto los nuevos empleados? ¿Cuánto debe de haber crecido la empresa? ¿en qué momento dejan de sentirse padres del negocio los nuevos empleados, o cuánto ha debido crecer la empresa para que esto suceda? Pues mira, yo creo que depende de la función que desempeña el empleado y del tipo de empresa. Lo ideal es que cuanto más tarde, mejor. Pero es verdad que es difícil mantenerlo en el tiempo. Las funciones dentro de la empresa que son más básicas, más operativas, más alejadas, digamos, de los órganos de decisión, tienden a hacerlo antes. Y eso suele ser rápido, va por número de empleados. Yo creo que cuando empiezas a tener 20 empleados, enseguida ya hay gente que estaba por un trámite en la empresa. No siente los colores. Pero también es muy importante que el emprendedor y el empresario luche por los colores y los transmita y haga que la gente luche por ellos. De modo que la propia persona que no siente los colores tampoco lo exterioriza mucho, incluso lo va cogiendo por infusión porque los compañeros todos lo sienten. Es importante. Muy bien. Pregunta Pedro. ¿Cómo suplen los beneficios sociales de empresa y otros bienes tangibles en compañías unipersonales? Pedro, a ver si soy capaz de repetir la pregunta. ¿Cómo suples los beneficios sociales de empresa y otros bienes tangibles en compañías unipersonales? Yo creo que Pedro es jurista. No sé si entiendo bien la pregunta, porque Yo no la he acabado de entender. Las compañías unipersonales es normalmente, SAU, ¿no? Claro, Puede ser SAU, una que sociedad anónima unipersonal, sociedad limitada unipersonal. Que es básicamente solo hay un socio. Ajá. ¿Y él pregunta por los beneficios sociales de empresa y otros bienes tangibles? No acabo de enfocar bien la pregunta. Dile que la vuelva a reformular. O la que la vuelva a reformular, pasamos a la que ahora sería la... Vale, pregunta. Normalmente siempre nos dicen que en el currículum es importante que la primera experiencia profesional sea una multinacional. ¿Estáis de acuerdo? Muy buena pregunta. ¿Alguien tiene nombre esta persona? Bueno, tiene un nombre difícil de reproducir, pero nos pregunta si generalmente cuando empiezas tu carrera profesional te recomiendan que tu primera experiencia sea una multinacional. ¿Qué opinas de esto, Pablo? Algo de cierto es. Algo de cierto es, porque aprendes de una cultura, de una forma de ser. Ahora, yo creo que no lo puedes elegir siempre, y el error es pensar que eso es lo que hay que hacer. Porque muchas veces te vas a una multinacional y el trabajo es una porquería, no aporta nada, y es mucho menos enriquecedor que el trabajo que tendrías a lo mejor trabajando codo con codo con un emprendedor. Claro.
Y eso en la siguiente entrevista de trabajo se va a ver y te lo vas, vamos a ver, si el que te entrevista es bueno, te lo va a sacar y lo va a poner sobre la mesa y lo va a poner en valor. Con lo cual, es verdad que en términos... Yo sí que creo que el tener una buena escuela, ¿no? Es como si después de hacer BUP te lanzas a trabajar. Pues, oye, si vas a una buena universidad, pues te formas bien. Pues las grandes empresas al final tienen mucha política, mucha política de gestión de personas, de gestión del talento, y si vas a ellas, pues te beneficias de un aprendizaje en un entorno profesionalizado. O sea que, tal y como decimos siempre, all depend, ¿no? Sí, todo depende. Es que hoy en día, vamos, el problema que hay hoy en día es que no hay puestos de trabajo. Entonces es mucho mejor lanzarse y ponerse a trabajar con un emprendedor que buscar una multinacional. El aprendizaje es mucho mayor, además, y a lo mejor te puede salir bien. No, vamos, es mucho más fácil aprender cosas muy enriquecedoras, muy diferenciales con un emprendedor que una multinacional. ¿Última pregunta? ¿No? ¿Ya está? Pablo, si quieres comentar alguna cosa más, y si no, lo dejamos aquí. Yo resumiría que es difícil todo lo que Pablo ha dicho, en que hay que aguantar, que hay altibajos, hay que tener resilience, que todos tenemos dudas, pero que es importante confiar en las personas, confiar en el equipo e intentar que el equipo vea como parte suya el proyecto y la empresa que uno inicialmente creó y que ahora creamos entre todos. Muchas gracias por venir, Pablo, y espero que te hayas sentido cómodo. Y muchas gracias. Gracias a todos. Gracias a vosotros. Ha sido un placer. Gracias.